final, después de insistir y tener la ventaja, ¿no? Entonces esa es la molestia que tenemos, pero bueno, hay que levantar la cara y seguir en esto, ¿no? Profe, para Tigo Sports en vivo, Malacateco ha sido un rival complicado para Antigua, ya casi 2 años que no se le puede ganar. De hecho, el último rival que le ganó acá en el Estadio Pensativo a Antigua fue Malacateco en el torneo anterior, en el Clausura. Es un equipo que desde la llegada de Roberto Hernández ha acumulado ya 9 victorias, solo 2 derrotas. Es un equipo que ha cambiado después de ese inicio donde que no se veían en ese puesto al inicio del campeonato. Sí, obviamente vemos un cambio en la forma de jugar y bueno, vemos un equipo que ahorita tiene 2 jugadores importantes, uno que es líder de goleo y el otro que se están asociando bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy parejo, sabíamos que ellos iban a contragolpear y teníamos que estar atentos. De hecho, por ahí nos contragolpean 2 ocasiones en donde estuvimos a punto de que nos metían el gol. Y bueno, yo creo que si metemos una de las que fallamos, el partido se resuelve. Pero no nos vamos a lamentar, simplemente no logramos ganar, que es lo que queríamos. Y bueno, ya mañana analizaremos el partido, revisaremos y hablaremos con los jugadores para ver qué nos falla, en qué fallamos. Profe, hoy no estuvo contento y conforme con el arbitraje. A tu criterio era un doble penal, posiblemente ahí sobre el bully, después una posible mano y algunas otras marcaciones no le gustaron a lo largo del partido. Mira, la verdad sí no me gustaron, pero no puedo criticar al árbitro, como les he dicho, es parte del juego. Ellos toman las decisiones, al final uno ve a distancia que pudo haber sido penal o no, él decide y bueno, eso no va a justificar el hecho de que nos empataron, o sea, nosotros no le vamos a echar la culpa al árbitro y ya los evaluarán a ellos y los juzgarán nosotros a lo nuestro. Profe, el cierre de campeonato es complicadísimo, un solo partido en casa con Santa Lucía, después salir a Guastatoya y a Municipal para cerrar el torneo. Sí, eso es bueno para nosotros porque la exigencia que nos dan ese tipo de equipos como Malacateco, como lo hizo Cobán la vez pasada, pues nos da la pauta para empezar a prepararnos para la liguilla, ¿no? Y ahorita la exigencia como el partido de hoy, tenemos que estar muy concentrados, tenemos que meter las que tengamos y sobre todo seguir con solidez atrás porque es importante y lo positivo de todo esto es de que el equipo está para afrontar cualquier adversidad, ¿no?